Inversiones online. Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este viernes en CNN Chile, que muestra que, lamentablemente, la inflación en nuestro país sigue sin control, porque si bien el Banco Central empezó a subir la tasa de interés hace más o menos 9 meses, todavía no surte efecto, al menos nítidamente. Y las cifras que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas lo demuestran. IPC de marzo mensual respecto a febrero, 1,9%. Medio punto por encima de la proyección más elevada y la mayor cifra para un mes desde octubre de 1993, casi 30 años. Si uno le quitara al IPC mensual los elementos más volátiles, como son alimentos y energía, de todas maneras la inflación es sumamente alta, 1,5%, y eso demuestra que es algo dentro de la estructura que está actualmente en los precios de Chile, que la inflación está muy anclada, 1,5%. Ahora, si vemos solamente los alimentos, en un solo mes, 3,9% de alza, fuertísimo. Y todo esto nos lleva al dato más importante, que es la inflación anual, la acumulada de los últimos 12 meses. 9,4%. Hay que remontarse a la quiebra de Lehman Brothers, que derivó en la crisis subprime en todo el mundo, la recesión financiera internacional, para un número de este nivel. 9,4% de inflación en los últimos 12 meses acumulada. Y es prácticamente un dato que en abril, actualmente, vamos a superar el 10% de inflación anual. Vamos a ver ahora algunos elementos que hablan precisamente de este impacto en los precios en el último año. Y un producto que es muy sensible para todos nosotros, el pan, que ha subido 19% en el último año. Reflejo de esto es que los alimentos han subido 13%. Hablemos del pasaje aéreo. Aquí obviamente importa mucho el precio del petróleo. 78% de alza en los últimos 12 meses, obviamente en comparación a que en la pandemia prácticamente no se volaba. Bueno, los pasajes aéreos han subido 78% y el rubro transporte en todas sus dimensiones ha subido 20,5% en un año. Más adelante en el programa les seguiremos dando cuenta de cómo han subido los precios. Y ahora quiero mostrarles una nota que nos muestra el efecto directo de la inflación. No es solamente un número, nos pega a todos. Por ejemplo, en todo lo indexado al UF. ¿Saben cuánto va a subir la UF de aquí a un mes más? 603 pesos. Es una cifra que no se veía desde octubre de 1993, hace casi 30 años. La variación mensual del IPC de marzo sorprendió al mercado y alcanzó 1,9%. Las expectativas que habían ya eran tremendamente elevadas. Pensemos que el mercado estaba entre 0,8, 1,2. Este aumento fue impulsado principalmente por los alimentos, donde el pollo subió 9% y el pan 4,6%, así como también por los servicios de educación, que registraron una subida de 6,9%. Alzas que presionan aún más el bolsillo de las personas si consideramos que, acumulada en 12 meses, la inflación ya alcanza 9,4%, su mayor nivel desde la crisis subprime. Y no sabemos qué viene para adelante. Lamentablemente los molinos anuncian alza cada 15 días de harina, aparte de los otros insumos con la materia grasa, y les gas también nos preocupa mucho el combustible, el petróleo. La cifra preocupa no solo por estar encima de las expectativas, también porque las proyecciones del Central nuevamente se habrían quedado cortas a juicio de los analistas. Para el corto plazo y para el año, con mayor razón, que estaban proyectando niveles de 5 o 6 para el año, y ahora la verdad es que eso se ve muy poco probable que sea tan bajo el nivel de inflación para el año. En su último IPOM, el Instituto Emisor estimó que a mediados de año podríamos llegar a una inflación de 2 dígitos, aunque dado este IPC probablemente se alcanzaría en abril o en mayo. El mes que viene es muy posible que lleguemos al 10%, que el Banco Central predecía para junio. Eso es lo difícil de hacer proyecciones aún por una institución que tiene profesionales de primera calidad. Los efectos más inmediatos se verán por el impacto de la UF. Esta debería subir cerca de 600 pesos en 30 días y totalizaría un alza de casi 3.000 pesos en solo un año. Para que se haga una idea, un dividendo hipotecario de 20 UF mensuales costaba 588.000 pesos hace un año. En un mes más pasará a costar 647.000. Esto es un alza de casi 60.000 pesos en 12 meses. La misma lógica funciona para calcular una mensualidad escolar, arancel universitario, un arriendo o el plan de la ISAPRE. En esas otras divisiones que en general se tienden
a indexar a la inflación de los años anteriores, deberíamos ver ese ajuste. Lo que hasta el momento no hemos visto, por ejemplo, que haya pasado en salud. El IPC de marzo, de todos modos, no recoge por completo los efectos de la guerra. Precios como el del aceite han tenido fuertes alzas, sin embargo, no están considerados en el boletín como uno de los que más ha subido. Los efectos, obviamente, el IPC de marzo iba a ser alto aún sin la guerra, digamos. Aún cuando la guerra se acabara hoy y no tuviera más efectos, lleva tiempo, lleva unos meses hasta que van ajustando los precios. Los costos de producción además seguirán impulsando al alza el valor de los productos agrícolas, sumado a que su precio ya estaba alto producto de la crisis hídrica. Hoy día a los productores se les hace también poco rentable el producir en el caso de Chile. Entonces, yo creo que esto es un periodo que no sabemos cuánto va a durar. Hoy día no es fácil buscar una alternativa para que no suban los precios. El desafío del central se agudiza aún más si tomamos en cuenta que la tasa de interés ya está en 7%. En la próxima reunión de política monetaria debería volver a subir y el mercado cree que llegará a 8%. Seguimos revisando cómo han subido distintos elementos y en este caso son elementos muy importantes, pero de los cuales hablan de la inflación mundial, porque esto es un fenómeno mundial con componentes locales muy importantes, pero en su mayor parte inflación anual. Fíjense cómo ha subido el dólar en el último año. 104 pesos, actualmente está en 817, subió más de 10 pesos hoy luego de conocerse el IPC. Y el dólar, si bien tiene algo respecto a las tasas de interés locales, y principalmente tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces tenemos el dólar subiendo 100 pesos en los últimos 12 meses. Miren el petróleo, 62% más caro respecto a un año atrás. El trigo, 62%, el maíz, 33%, ambos productos muy importantes para la producción de alimentos, se han disparado también en los últimos 12 meses, obviamente también en el último mes por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero esto es un fenómeno que viene hace tiempo. Y como les decía, estos son productos de los cuales nosotros no podemos hacer nada porque en su mayoría son importados. Y ahora quiero mostrarles una gráfica que muestra por qué se le denomina impuesto inflación, porque es algo que pagamos todos cuando está desatada, como lo está actualmente. Este es el índice de remuneraciones que informa el Instituto Nacional de Estadísticas. Y el último dato lo conocimos a febrero. Según el INE, las remuneraciones nominalmente subieron 7,7% a febrero de los últimos 12 meses. Bastante alza, sí. Eso en una situación normal sería muy bueno, 7,7%. Pero ¿cuánto fue la inflación anual a febrero? 7,8%. Entonces, si las remuneraciones subieron 7,7%, pero la inflación subió más, 7,8%, ¿qué es lo que nos dice? Que en realidad no subieron nuestras remuneraciones, sino que cayeron 0,1%. Este es el reflejo de la inflación y por qué es muy importante que se controle. Labor del Banco Central, labor también del Estado, del gobierno de turno y también de lo que aprueben los parlamentarios. Ya vamos a hablar de eso. Ahora pasamos a revisar los comentarios de mercado, donde prácticamente todos los equipos de estudios señalan que el Banco Central va a subir la tasa de interés a 8% en su próxima reunión. ¿Qué es lo que dicen en Security? Las cifras dan cuenta de una persistencia mucho mayor a lo esperado de la inflación. Esperan que esta siga respecto a los precios de las materias primas y levemente quizás compensado por una baja del tipo de cambio, pero que todavía no se produce. IPC anual entonces va a superar el 10% en los próximos meses para cerrar 2022 en 7,5%. ¿Qué es lo que dicen en Bank Chile? La inflación vuelve a sorprender al mercado con una de sus mayores alzas de los últimos 28 años. Se lo contábamos recién. Toda la sorpresa radicada en alimentos y educación. Ellos esperan el año que cierre en 6,5% y creen que el IPC de abril entre 0,8 y 0,9%. Vamos a ver si es que no hay una sorpresa todavía al alza. Seguimos revisando lo que dijeron en Copeuch. Los incrementos se tornan más generalizados y persistentes. Alimentos representan la mitad del alza y el pan, como lo veíamos, muestra un histórico aumento. Ellos esperan que en abril el IPC esté entre 0,5 y 0,6 y ellos creen que el escenario del IPOM de marzo, que es que las alzas de la tasa de interés sigan subiendo pero menos, podría difícilmente sostenerse, ya que el escenario de la inflación sería mayor de lo que esperaba el Banco Central. ¿Qué es lo que dicen en el Santander? Nuevamente el registro estuvo sobre lo proyectado, como lo veíamos por el Banco Central, y pone presión a la conducción de la política monetaria, que es la tasa de interés.
Ellos creen que en la próxima reunión en mayo el alza sea de 100 puntos base, es decir, llevarla de 7 a 8%. Terminamos con el comentario de Fintual, que dicen que es una sorpresa considerable. 11 de las 12 divisiones subieron, lo que refleja que las presiones están dispersas en toda la canasta de precios. No hay un indicador en particular, sino que está en todos los precios de mercado. Y ellos precisamente hablan de la arista política, donde muestran que la postura oficialista sobre el impacto macroeconómico de los retiros de fondos de pensiones es más sólida y hay un riesgo inflacionario si es que efectivamente el quinto retiro puede ganar terreno en la discusión parlamentaria. Precisamente hablamos del quinto retiro de fondos, porque si bien, y lo veíamos antes en el programa, la inflación es un fenómeno mundial, hay un fenómeno local, que es quinto retiro de fondos, que le inyectaría aproximadamente 10.000 millones de dólares extra a la economía. Y si hay esa cantidad de dinero extra en nuestra economía, se agrega como fenómeno inflacionario al fenómeno mundial. Por eso es que decimos que sí hay incidencia de los retiros de fondos en el fenómeno de la inflación en Chile. Se suma al fenómeno mundial. ¿Cómo votarían parlamentarios oficialistas, por ejemplo, la candidata comunista Carol Cariola o también el PPD Ricardo Lagos Weber? Veamos lo que opinaron. No queremos tomar una decisión que finalmente pueda transformarse en un perjuicio para los trabajadores. Lo que siempre hemos dicho, no somos indolentes. Sabemos que hay una situación que es compleja en el país, una situación económica. Hoy día hubo una alza histórica del IPC. Hay inflación, hay alza de precios y lo que no queremos seguir es alimentando el alza de precios, pero al mismo tiempo también entendemos que hay una necesidad de los trabajadores y trabajadoras de poder tener liquidez, de poder tener recursos. Por lo tanto, todos esos elementos que son parte de la discusión los tenemos a la vista. Hay algunos que dicen que los retiros no influyen en nada en la inflación y hay algunos que dicen que los retiros son toda la razón de la inflación. Eso no es verdad. Ninguna de esas dos posiciones son reales. Un alza del 1,9%. En castellano esto es, siguen aumentando los precios, algo que los chilenos y chilenas estamos viendo. El gobierno afortunadamente ha anunciado y va a implementar ahora un plan, pero justo con estas medidas hay que evitar que ocurran otras cosas. Y como ha dicho el presidente Gabriel Boric, hay que evitar un quinto retiro, porque eso va a darle más empuje a la inflación. Puede que beneficie puntualmente a algunos que retiran, que todavía tienen recursos, pero la gran mayoría de los chilenos se van a ver perjudicados, entre otras cosas, por el alza de los precios a nivel general. Desde ese punto de vista, hay que evitar tomar decisiones equivocadas que van a terminar perjudicando aún más la economía. Veamos qué es lo que opinaron en la actual oposición política. Yo creo que es evidente que los resultados de los retiros han generado este efecto. Y ese efecto se puede profundizar, obviamente, con un quinto retiro. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Y en ese sentido, el quinto retiro, los especialistas, los economistas, lo anticiparon. Y eso está ocurriendo hoy día. Uno puede hacer anuncios de que va a recuperar miles de empleos, pero finalmente eso queremos verlo en los hechos. Y como hoy día, lamentablemente, está enfrentando el gobierno el tema del quinto retiro y la división que se está generando dentro de su propia coalición, obviamente que eso también ensucia y empaña cualquier tipo de reactivación económica que podamos enfrentar en el futuro. Es una pésima política pública. Marcel no es que hoy día esté en contra, Marcel ha hablado en contra los últimos 2 años, cada vez que fue a la Cámara en su calidad de presidente del Banco Central, donde era ninguneado por los diputados que hoy día son ministros. Marcel no ha cambiado en nada su posición. Nosotros tampoco. La derecha votó dividida, el retiro 1, el 2, el 3, el 4, sigue estando dividida. La noticia en este tema está al otro lado. Todas las medidas económicas tienen muy buenas intenciones, pero por mucho esfuerzo que haga el Estado, jamás va a poder competir contra el quinto retiro. Retiro que se empezará a ver el lunes en la Comisión de Constitución. Hacemos la pausa y al regreso hablamos del fenómeno inflacionario con el exministro de Hacienda, Ignacio Briones. La agenda económica de este viernes tiene un solo tema, la inflación desatada en Chile. La analizamos con el exministro de Hacienda y profesor de la Adolfo Ibáñez. Lo vemos en pantalla a Ignacio Briones. Gracias por estar en CNN Chile, Ignacio. Hola Nicolás, gracias a usted por la invitación a conversar sobre este importante tema y otro. Y antes de partir yo quisiera felicitarlo porque estaba escuchando el tratamiento que estaban dando del tema y quiero felicitarlos por la pedagogía con que lo hacen. Es muy importante explicar en simple y objetivamente lo que hay detrás. Así que valga esa felicitación. Esa es la idea. Y quisiera preguntarle, Ignacio,
¿Estamos ante un fenómeno que va a seguir, a juicio suyo, persistente? ¿Llegamos a un tope de la inflación? ¿No es posible saberlo? No, es muy difícil saberlo. De nuevo, para hablar en simple, los economistas a veces caemos en la tentación de creer que tenemos la bolita de cristal, y lo que más podemos hacer es anticipar tendencias. Esta tendencia de la inflación es algo que muchos hemos dicho hace un buen rato, pero una razón bien obvia, que es que la cantidad de plata que andaba circulando en la economía el año pasado a nivel agregado era muy significativa, creció de una manera completamente desequilibrada, y es lo que muestra el Banco Central, que es el experto en inflación en Chile y el mundo en esta materia. Solo para darte una idea, Nicolás, y quienes nos escuchan, no cabe duda que con la pandemia los ingresos de los hogares cayeron. Cayeron fuerte, cayeron aproximadamente 15.000 millones de dólares en 2020 y 2021, según el Banco Central. Pero nosotros al lado de eso le inyectamos casi 60.000 millones de retiro y cerca de 30.000 de transferencias estatales, es decir, 90.000 millones. 6 veces más. Allí donde los ingresos cayeron 1, le metimos 6. Y eso naturalmente genera un efecto que es esperado, que es un boom de consumo, como lo muestra el Banco Central, y una presión sobre los precios, y un tremendo desequilibrio macroeconómico que es el que tenemos y que es el que hay que corregir. Ignacio. Entonces yo no me atrevo a decirte cuándo y en qué monto va a seguir subiendo, pero no cabe duda que la inflación que estamos viendo hoy día va a estar ahí en los próximos meses. Esto es un golpe al bolsillo, y el encargado de poder hacer la pega de combatir este flagelo es el Banco Central principalmente, aquí en Chile y en el resto del mundo. Ignacio, hace más o menos un año el Banco Central señaló que 2/3 de la inflación era por factores locales y 1/3 por factores internacionales. ¿Tienes alguna estimación de cuánto de este 9,4% de inflación anualizada, cuánto corresponde a factores internacionales, que los veíamos en el primer bloque del programa, y cuánto a factores locales? No, difícil estimarlo, pero a ver, déjame decir dos cosas. Primero, el Banco Central en diciembre dijo que más del 50% del exceso de inflación respecto a un año normal, el año normal es 3%, que es lo que estamos acostumbrados, más de la mitad del exceso de inflación sobre ese monto venía de presiones de demanda, principalmente de consumo, debido a la gran cantidad de plata dando vuelta en liquidez, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice el Banco Central. Y otro cuarto venía de la depreciación del peso que ustedes estaban mostrando recién, y que no es indiferente respecto a lo que pase con los retiros y la liquidez, porque eso deprecia la moneda, la incertidumbre asociada y el efecto en el mercado de capital. Entonces, al menos la mitad de ese efecto tiene que ver con el exceso de liquidez. Y en el último IPOM, recién publicado en marzo, vuelve a repetir lo mismo, que la inflación que estamos viendo hoy día, una parte mayoritaria, dicen ellos, tiene que ver con las presiones de gasto asociadas a la alta liquidez o al alto gasto 2021. La inflación tiene inercia, no es como que uno cambie un parámetro y la inflación cambia automáticamente, no, vamos a vivir con el vuelito o la inercia de las presiones de precios del año pasado, y por eso que el Banco Central ha venido subiendo la tasa para moderar esas presiones de gasto de consumo, que es la única manera de contener la inflación. Ahora, Ignacio, el Banco Central empezó a subir la tasa de interés en julio del año pasado. Ya estamos a abril y la inflación sigue subiendo de manera sostenida. La pregunta es, ¿está siendo inocua la intervención del Banco Central con la TPM, o sí está interviniendo, pero la inflación sería mucho mayor si no se hubiera hecho esta alza de tasa? Claro, habría sido mucho mayor si no se hubiera hecho. Acá hay dos cosas a decir. Lo que yo mencionaba recién, que las medidas que se toman actúan con rezago. No es como que uno aprieta un botón y se apaga la luz automáticamente, o se prende la luz. Tienen un rezago, entonces hay una cierta inercia en la inflación. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, y esto es bien intuitivo, la inflación a medida que crece genera un efecto como bola de nieve, si tú quieres. ¿En qué sentido? En el sentido que las expectativas sobre la inflación empiezan a jugar. Ejemplo, si hoy día yo veo que la inflación en 12 meses está en 9,4%, que es lo que nos mostró hoy día el INE, bueno, obviamente que un montón de precios tienden a ajustarse a esa nueva inflación, los salarios, precios de bienes, entonces como que la inflación futura empieza a depender en parte de la inflación pasada, y ese es un problema que hace aún más difícil el combate a la inflación, y de hecho si tú miras las expectativas de los agentes de mercado, están bastante desancladas respecto al rango meta del Banco Central, y eso hace mucho más difícil su pega, y por eso que ha sido tan agresivo, yo creo que va a seguir siéndolo en materia de alza de tasas para contener estas presiones de gasto, y en definitiva atacar esta enfermedad que le pega al bolsillo de las personas, particularmente las más desfavorecidas, que se llama
inflación y que era anatema en Chile, si esto es muy notable. Nosotros no hemos hablado de inflación en los últimos muchos años. ¿Por qué? Porque tenemos un banco central de lujo que la tenía muy controlada y estábamos acostumbrados a inflación de 3%, que no es la norma en la región. Es como la luz. Yo sé que si aprieto el botón, se prende la luz y no me pregunto qué es lo que hay detrás, porque sé que se va a prender. Estábamos acostumbrados a que la inflación era baja y estable, y hoy día nos encontramos con esta sorpresa que hace que este sea un tema prioritario en Chile, una de las preocupaciones principales de la autoridad económica, el Banco Central y sobre todo el bolsillo de las familias. Ignacio, obviamente la inflación va a ser tema también en la discusión del quinto retiro de fondos que parte el lunes en la Comisión de Constitución. Usted tuvo que enfrentar varias de esas discusiones y quiero preguntarle, ¿usted cree que la inflación actual como dato, y también quizás si le sumamos el plan de reactivación inclusiva que presentó el gobierno el jueves, esos dos factores, ¿podrán hacer factor en que se tome en cuenta para eventualmente no se apruebe un quinto retiro de fondos? A ver, yo esperaría que sí, pero creo poder equivocarme, ¿ah? Porque ¿qué es lo que nosotros sabemos si miramos la historia de los retiros pasados, Nicolás? Sabemos que, por supuesto, todos se han aprobado. El último, el cuarto retiro se cayó por poquito, era un golpe en el palo. Y lo que sabemos que cualquiera sea la propuesta económica que el gobierno ponga sobre la mesa, siempre va a ser insuficiente. Recuerde usted que el año pasado, con un IFE universal, que le costó al país cerca de más de 20.000 millones de dólares, igual había presiones por los retiros. Incluso en una situación en que la economía estaba volando, no estaba deprimida. A fines del año pasado, la economía volaba, estaba sobrecalentada y sin embargo esa tentación de los retiros estaba ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esto tiene mucho que ver con oportunismo político. Y yo creo que acá hay que hablar con mucha claridad, con mucho liderazgo, particularmente quienes están en los cargos decisionales, para oponerse a aquellas cosas que son impopulares, pero que generan un grave daño al país, y particularmente a los más vulnerables. Acá seamos súper claros, ante toda la evidencia que nos da el experto en inflación en Chile, que es el Banco Central, desconocerla realmente implica ir a contumacia, desconocerla implica insistir en un error, exacerbando los problemas que hoy día tenemos. Yo realmente hago un llamado, cuando usted está enfermo, va al experto, y el experto se llama el médico, el doctor. En materia inflacionaria, el experto se llama Banco Central, que nos alerta con datos, con evidencia, qué es lo que está pasando. Desconocer ese llamado me parece que sería empeorar la enfermedad, así que ojalá en esta pasada haya ese sentido republicano, haya ese interés de ser verdaderos líderes. Los líderes se prueban en los momentos difíciles, no en los momentos fáciles, yendo contra la corriente, contra lo que es popular. Y creo que es lo que ha hecho el ministro Marcel con mucha claridad como presidente del Banco Central y hoy día como ministro de Hacienda. Y espero que el presidente Boric utilice su capital político para ordenar a su coalición y respaldar al ministro de Hacienda, porque no podemos seguir en esta. Acá vamos a terminar en un problema realmente mayúsculo si seguimos en esta lógica oportunista, populista, que solo está generando un problema. Y una cosa final, sí, Nicolás, yo creo que es súper valioso en este tipo de temas reconocer los errores. Y yo creo que así como el gobierno, yo me alegro hoy día, aquellos que ayer apoyaban los retiros, hoy día están conscientes de su efecto en la economía y en la inflación en particular, y se oponen a un nuevo retiro. Yo creo que es importante que digan, ¿saben qué? En el pasado nos equivocamos en apoyar estos retiros, y ese reconocimiento de un error es como una condición necesaria para no volver a repetirlo. Es una muestra también de humildad, porque las personas con legítima razón se preguntan, bueno, ¿por qué quienes ayer aprobaban todos los retiros sin ningún problema, hoy día cuando son gobierno, hacen lo contrario? Y yo creo que es valioso, insisto, que hoy día se reconozca cuál es el problema, pero reconocer el error también ayuda a que la ciudadanía tenga una mayor comprensión de este problema que nos afecta a todos al final. Ignacio Briones, exministro de Hacienda y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Termina la agenda económica de esta semana. Yo no me despido porque luego vuelvo con ustedes para CNN Prime.